materiales son elementos que utilizamos para interactuar con tejido biológico. Entonces, todos los materiales vamos a dejarlo así porque saben que servir más. Entonces, todos los materiales que vamos a utilizar para interactuar con tejidos biológicos. Vemos acá cómo desde la historia muestran precisamente ese afán de generar control de las heridas. Se describe en el año 1500 a.C. el empleo de grasa y miel como sustitutos para mantener las heridas cerradas. Se les aplicaba esto, se juntaban los bordes de las heridas y también por la viscosidad, por la tensión superficial que tienen estos componentes, pues mantenían adosados, adheridos, juntos, pegados los bordes de las heridas. Posteriormente, entonces, utilizaron fibras de intestino de bovino, las cuales eran entorchadas, las utilizaban para hacer amarres vasculares y tisulares. Esto en el año 900 a.C. En 600 a.C. utilizaban las cabezas de las hormigas. Pues cogían las hormiguitas, las aproximaban a una herida. Cuando las hormiguitas, al sentirse amenazadas, cerraban las mandíbulas, entonces las decapitaban. Funcionaban como unos clips, más o menos. Posteriormente, utilizaron entonces otro tipo de fibras de manera natural, como eran el algodón, fragmentos de cuero, crin y tendones, buscando pues precisamente lo mismo, adosar tejidos. Y no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial, siempre todas las guerras traen consigo muchos avances. Y es que ante la evidencia, o la necesidad más bien, de controlar esas hemorragias masivas, ante la necesidad de ayudar en el cierre de las heridas, diseñaron materiales que podían ser transportados, porque si se dan cuenta, los que vemos con anterioridad, todos eran de origen natural. Entonces elaboraron fibras que podían trasladarse
que podrían hacerse a nivel industrial y lo más importante, que podrían llegar a ser esterilizadas. Entonces antes utilizaban alcohol para esterilizar, un alcohol fénico, y posteriormente entonces ya vamos a hablar de que otro tipo de esterilización, se utiliza en la actualidad para las fibras sintéticas. Y la idea es avanzar hasta un punto, como dice ya al final, que pueda llegar a ser laxo, pero no tan laxo y que ofrezca un sostén muy bueno. Y se pone ejemplo los hilos de los artrópodos, los cuales son capaces de soportar el peso de los artrópodos, soportar la presa y mantener una adhesión entre lo que cae allí. Entonces es como la mira, como el objetivo ideal de una sutura. Naturales, sí señor. Bien, vamos a hablar principalmente de las suturas. Las suturas como biomaterial. Y vemos que la función de las suturas es lograr hemostasia. ¿Qué es hemostasia, señorita Karen? Hemostasia. El prefijo "u" es de sangre y el sufijo "stato" es de frenar, parar. Entonces, de frenar una fuga de sangre. Eso es lo que hace la hemostasia. ¿Sí? Y algunos compañeros nos van a hablar de eso. Entonces, lo primero de las suturas es lograr la hemostasia, que no se pierda ese líquido precioso. Y de manera secundaria, generar sostén tisular. O sea, tener juntos los tejidos, aproximados los tejidos, para que de esta manera entonces se pueda llevar a cabo el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización, como lo ven allí escrito, hay en algunos textos que manejan 4 fases, hay algunos que manejan solo 3 fases. Pero pues se entiende que la primera fase es el control de la hemorragia. Hay que parar esa pérdida de sangre. Al parar esa pérdida de sangre se liberan muchas células, muchas sustancias, o citoquinas, que atraen células como los fibroblastos para generar esa malla de colágeno para que soporte ese deterioro que hubo sobre el tejido. Y posteriormente, ese colágeno es reemplazado porque se produce colágeno tipo 1. Cambia, dependiendo la naturaleza del tejido, a un colágeno más parecido al original, que le permita, si es piel, pues un poco más de elasticidad, y si es hueso, un poco menos de elasticidad. Pero siempre se lleva a cabo, sea el tejido que sea, esos procesos. Hemostasia, seguida por la fase inflamatoria, luego la fase de granulación, que es la de la formación del colágeno, y luego la fase de maduración, que es la de reorganización de ese tejido. En cuanto a las suturas, siempre la pregunta es que cuál sutura es mejor, que cuál sutura se escoge, que por qué se escoge una u otra. Entonces, la selección de las suturas va a ser de acuerdo a estas pautas que hay acá.
Pues primero, el tipo de tejido. Hay tejidos que son muy frágiles, unos que son muy rígidos, unos que son muy gruesos, otros que son muy delgados. Pues al pasar de la presentación de hoy, vamos a tratar de discernir pues, cuál es la mejor sutura pues, para cada uno de los tejidos. Al final les voy a dar ahí como una recomendación. Sin embargo, uno se casa con la sutura y básicamente esa es la que se utiliza para absolutamente todo, a contadas ocasiones. Evidentemente, debe ser estéril y en lo posible no generar reacción alérgica, pero esto es improbable que podamos llegar a cumplirlo. Porque así como hay personas que son alérgicas a las fresas, a la mandarina, al polen, los individuos, las mascotas, pueden ser alérgicos a uno de los componentes de la sutura. Pero pues hay que tenerlo en cuenta. Si ya en cirugías previas se dieron cuenta que la respuesta inflamatoria en la fase de cicatrización es muy abultada, entonces hay que evitar ese tipo de sutura. Obviamente que sea resistente de acuerdo a lo que necesite el tejido. Hay tejidos que necesitamos que mantengan juntos, muy próximos, porque esa fase de regeneración, la segunda que acabamos de ver, es muy lenta. Necesitamos que se propicie sin que vaya a haber deterioro de las células. Aquí podemos hacer ejemplo de los huesos. Hay que darles una rigidez contrario a la piel. En la piel podemos poner algo que le mantenga o que le permita esa elasticidad. Nuevamente nos sirve sumado a lo que dice aquí, flexibilidad. Entonces hay suturas que permiten esa movilidad, suturas que utilizamos en el intestino, patrones de sutura que utilizamos en el intestino. Es un tejido que se mueve constantemente. El calibre va a ir íntimamente ligado al volumen del tejido que está perforando la sutura. Obviamente, mientras menos trauma se genere sobre el tejido, mejor, porque no vamos a tener tanta respuesta inflamatoria. Con todos los puntos cardinales de la inflamación que ustedes conocen que se generan ante un trauma. Algunas veces la reacción de la sutura o la reacción que tiene el individuo a la sutura no es propiamente por el tipo de sutura, sino porque escogemos un calibre que no corresponde, porque escogemos una aguja que no corresponde y eso produce mucho trauma, lastima el tejido. Que tenga una duración requerida de acuerdo al tipo de cicatrización. Pues saben ustedes, nombre, ¿qué tan fácil cicatriza la boca? Si uno tiene una lesión en la boca. ¿Difícil? Ok, no lo mira. Daniela, ¿qué tan fácil cicatrizar las lesiones en la boca? La cicatrización en las mucosas, en la boca, es muy rápida, es muy eficiente por el tipo de epitelio que tiene, por el tipo de riego vascular que tiene. Y uno se corta la lengua y en horas ya está casi que cicatrizado. Y cuando se muerde, cuando está comiendo un dulce y se corta la lengua, cuando le salen esos sabitos, esas aftas, cicatriza súper rápido. Es mucho más lenta la piel. Entonces, uno debe utilizar también las suturas de acuerdo al tipo de tejido que está interviniendo para saber cuál debe ser la
permanencia completa de la sutura. Siempre, pues miren, pensamos en el costo. Y es que esto muchas veces limita la ejecución o la aplicación de diferentes materiales. Sebastián, ¿qué es licencia? Que no se deshaga. Muy bien, perfecto. La licencia es que se deshaga. Entonces, evitar que se deshaga la sutura, que se suelten los nudos. Y también hay que pensar que las suturas deben tener baja memoria. ¿Qué es la memoria? La capacidad que tiene la fibra de retornar a su forma en la cual la sacamos. Entonces nosotros vamos a trabajar con nylon. El nylon viene en un carrete. Uno coge y saca una brazada de nylon, lo corta y el nylon otra vez se enreda. Eso es memoria. El nylon o la poliamina, que es el nylon, tiene altísima memoria. El acero, uno coge un pedazo de alambre y lo dobla, y así como lo dobla, así se queda. Contrario al hilo de coser, el hilo de costura, tiene muy poca memoria, uno lo bota y así como queda ahí uno lo puede formar sin ningún problema. Entonces la idea es escoger una sutura que tenga baja memoria para que el tejido no pelee contra la sutura. De acuerdo a los tipos, al existir diferentes tipos de suturas, los vamos a categorizar de acuerdo a esas tres pautas. La primera, la permanencia del organismo, es decir, si la sutura se absorbe o no se absorbe. Siempre, pero todos, los que hacemos parte en área médica o cuando vamos al médico, nos hace cirugías, siempre la pregunta obligada es: ¿y esos puntos se absorben o no se absorben? ¿Se quitan o no se quitan? Entonces hay condiciones en las cuales uno necesita material que se absorba, pues porque queda por dentro y no que va a entrar otra vez a quitar los puntos. O necesita materiales que no se absorban. Ahorita en la mañana, por ejemplo, estaba haciendo una corrección de un ligamento. Un ligamento, muñeca, ¿no? ¿Qué nombre tiene? Kairi. Si tienes que reponer un ligamento, ¿utilizas una sutura absorbible o no absorbible? ¿Absorbible? No, una no absorbible. Los ligamentos, la regeneración es muy pobre. Y si estamos reponiendo el trabajo del ligamento, necesitamos algo que nos absorba, porque la fuerza la va a cumplir la sutura. Pues son casos contados los que utilizamos material no absorbible, pero este es un claro ejemplo de esto. Y dentro de las absorbibles, las suturas absorbibles, o sea, las que se absorben, las que se degradan, las que no tenemos que quitar, vamos a encontrar dos posibilidades. Una que se absorba por hidrólisis y otra por fagocitosis. Nombre, muñeca. Erika. ¿Cómo es el proceso de hidrólisis y cómo es el proceso de fagocitosis? De hidrólisis. Hidrólisis. Espera. Pues digamos, por ejemplo, en lo de hidrólisis sería como en lo de las muertes, los tejidos muertos. Lo de los tejidos muertos. Los tejidos muertos. No, precisamente no entiendo. O sea, no lo bien. Juanita. Hidrólisis. ¿Cómo se lleva a cabo ese mecanismo? No sé qué es eso. Perfecto, eso es.
hidrólisis, se lisa, se desnaturaliza, se desintegra en ambientes líquidos. Entonces lo que hace es que la sutura tiene una gran higroscopicidad, atrae agua. Y al traer agua, entonces empieza a sufrir dehiscencias, como para que lo entiendan. Se degrada. No. 4. Fagocitosis. ¿Cómo se llama el proceso de fagocitosis? Por las células inmunes. Perfecto. Fago es el que come. Y cito las células. Una célula se está comiendo. Entonces van las células y empiezan a liberar sustancias que van rompiendo la fibra. Walter, ¿cuál cree que sea más benévola para el paciente? ¿En cuál se inflamará menos? ¿Por hidrólisis o por fagocitosis? Por hidrólisis, correcto. Entonces la idea es que siempre tratemos de seleccionar suturas que se degradan por hidrólisis, porque la fagocitosis demanda que haya mucha migración celular, y ya saben ustedes, la migración celular genera producción de inflamación. Es sencillo, es ponerle de pronto un poquito de lógica, de sentido común. Bueno, otra forma de clasificar las suturas, que ya lo habíamos mencionado, es de origen natural o de origen sintético. De origen natural, ¿qué tan buena respuesta ¿qué tan buena respuesta cree que tenga un individuo con una sutura natural? ¿Cómo la seguimos ahorita? Sí, ¿cómo hacemos ahorita? Entonces, muy rojo porque debería tener más información. Perfecto, entonces, normalmente las suturas de origen natural se degradan por fagocitosis. Y recuerden que hay unas cosas, unas proteínas, unos marcadores, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que da la pauta para que el sistema inmunológico reconozca como que esa vuelta no es propio. Y si no es propio, lo ataca con todo. Entonces, mucha respuesta inflamatoria, por eso es lo que les mencionaba. En la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta que era difícil llevar las fibras, que se deterioraban las fibras. Mucha respuesta inflamatoria está en las suturas de origen sintéticas, que si bien es cierto, producen menos reacción inflamatoria, pues la pueden llegar a hacer. Y la última forma de clasificar las suturas es de acuerdo al acabado. El acabado es como la estructura de la fibra. Entonces hay fibras que son únicas y hay unas suturas que son trenzadas o múltiples. Las que son únicas, una sola fibrita, se llaman monofilamento. Y las que son múltiples se llaman multifilamento. Brian es el único que me llama. ¿Qué será mejor? ¿Una sutura monofilamento o una sutura multifilamento? Depende de lo que se necesite. Bueno, ¿cuál le da más resistencia? ¿La monofilamento o la multifilamento? La monofilamento. ¿La que más resistencia? Diría yo. Pues también depende del material. Pues se supone que si un material es trenzado, pues tendría como más resistencia, pero teniendo lo que dice ahí, el de alta memoria, yo lo asumiría como un nylon, el monofilamento, que sería más resistente. El nylon es monofilamento. Perfecto. Más resistencia. Bueno, listo. Entonces para ustedes es mucho mejor un monofilamento que un multifilamento, ¿sí? Pues yo lo asumiría como si un monofilamento fuera sintético y el multifilamento fuera ya algo más, se puede decir como... ¿Natural? No. Los monofilamentos, bueno, los naturales son multifilamento todos. Los sintéticos son tanto monofilamentos como multifilamentos. Pero bueno, entonces mira allí las pautas que dan del monofilamento. El monofilamento tiene muchas cosas buenas, como que tiene muy buena tolerancia, pues es una sola fibra. Entonces, ¿qué hace? Que no se metan todas las células por acá, que no se metan esos marcadores para que produzcan reacción inflamatoria en el tejido. Tiene baja reacción, bueno, como lo acabo de mencionar, tiene menor capacidad de infección porque es menos poroso. Hacer una única fibra no permite que se meta nada allá. Lo malo
es la alta memoria. De preferencia, como vamos a hablar, si el tejido tiene una alta humedad, si tiene un alto poder de contaminación, monofilamento no es la opción. O sea, intestino ni abate escojan monofilamento. Si es un órgano parenquimatoso que es muy friable, no escojan monofilamento. Es mucho mejor un multifilamento. Así tenga. No, lo dije mal, perdón. Si es intestino, si es un órgano parenquimatoso, no escojan multifilamento. Escojan monofilamento. Así tenga memoria. Y retrase un poco el movimiento. No, es más rígido porque tiene más memoria el monofilamento. El ejemplo, el nylon es monofilamento. Entonces mira la memoria que tiene, lo que les decía el ejemplo del enroscado. Y el hilo de sutura, de tela, es multifilamento. Cuando tú lo miras así, bien detalladamente con la lupa, se ven muchos pelitos, así. Entonces tiene menos memoria, es más maleable. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Porque esto nos va a preguntar sí o sí. Profe, yo tengo una duda. Cuando dices de origen natural, pues, digamos, si hablas de suturas, pues, ¿cómo sería el de origen natural? Seda, por ejemplo, es natural. Okay. El catgut es de origen natural. Antes se sacaba un pedazo de submucosa, no de cat, no de gato, sino era de ovino. Entonces, eso es natural. Ok, se le pone como en la herida y ahí. Sí, era una fibrita, Ok. un cordoncito, y eso se utilizaba para hacer síntesis y hemostasia, que es lo que vimos de las características de la sutura. Bien, van a encontrarse ustedes en el mercado esto. Son diferentes suturas. Las suturas tienen un código de color que es internacional. Lo que es verde acá es verde en Alemania, verde en Australia, verde en la China. ¿Listo? Y dice entonces, el azul, este que está acá, el azul oscurito, es polipropileno. El polipropileno, material sintético, monofilamento, no absorbible. Sintético, monofilamento, no absorbible. Se utiliza para piel principalmente. Se utiliza para córnea. Reemplazo, prótesis de ligamentos. Azul clarito, seda. Este es el ejemplo que poníamos allí. Es natural. Es multifilamento. Y se cataloga como no absorbible. Aunque después de un par de años ya deja de tener efecto. Empieza como a despecharse y la fuerza tensil se reduce considerablemente. Es catalogado como no absorbible. El gris, este que está en la parte superior de la derecha. ¿Para qué se utiliza el azul claro? ¿El cuál, perdón? ¿El azul claro? La seda. Normalmente en tejidos que van a cicatrizar
muy rápido, para poderla quitar rápido, porque como es natural, hace mucha reacción inflamatoria. Mucosas se puede utilizar. El gris, polidioxanona, muy buen material, monofilamento, sintético, absorbible. Monofilamento, sintético, absorbible. Se utiliza para lo que quieren, para tejidos que tengan una cicatrización lenta, para individuos que tengan alguna patología con lenta cicatrización, los diabéticos, los viejos. Los animales viejos no cicatrizan rápido, animales con uremias, animales con hepatopatías. El marrón o café, catgut, el que le contaba ahorita a Erika. Si no es que sea intestino de gato, submucosa de ovino. Problema natural, y para evitar que generara tanta reacción inflamatoria, y como es multifilamento y producía mucho trauma al momento de pasar, le pusieron una cobertura con cromo, entonces el catgut crómico. Catgut crómico. Entonces da un poco más de latencia, un poco más de durabilidad. El catgut se indica donde se degrade rápidamente mucosas. En bovinos, bueno, en herbívoros, se indica para intestino. Morado. El morado tenemos ahí una pequeña confusión, y es que es tanto ácido poliglicólico como poliglactina 9:10. Ácido poliglicólico, esto es poliglactina 9:10. Son dos fibras que fueron desarrolladas casi que a la par, y por ello pues no hubo algún consenso en darle el color de manera exclusiva a uno o al otro. Los dos, como se van a dar cuenta ahorita, si yo les dije el catgut, les dije es absorbible, es trenzado y es natural. Sí, los había dicho. El morado, se van a dar cuenta ahorita, tiene características muy similares entre sí. Tanto la poliglactina como el ácido poliglicólico, muy parecidas. Y es que ambos son multifilamento, absorbibles sintéticos. Esta es la sutura que más popularmente se distribuye. Dígame una sutura que bien que conozcan, que no se nombra. No, por nombres me corcha, pero eso sí lo he visto bastante. Diga una, si no conocen. Vicryl, es lo que más se conoce, es de Johnson y Johnson, pero ahí tiene diferentes, que son la competencia. Eso es lo que más se utiliza, es muy benévolo, da el tiempo suficiente para que haya una correcta cicatrización, no tiene memoria, no hace reacciones alérgicas tan fuertes. Muy bueno.
O sea, eso se puede usar también para cualquier o sea, sobre cualquier tejido. Sí, pero si es un animal enfermo que cicatrice lento, no deberías. Si es intestino, no deberías. Si es algo contaminado, no deberías. El beige, bueno, ahí está. Poliéster. Otro también natural. Ese poliéster produce una reacción inflamatoria tan fuerte que se indica cuando uno quiere que el tejido se colapse por la reacción inflamatoria. Entonces, cuando en medicina interna vean, o ya de pronto en mecanismos de enfermedad, patología sistémica, no sé cómo le llaman ustedes, que hay comunicaciones vasculares anómalas, uno les pone esa sutura para que la respuesta inflamatoria colapse el vaso sanguíneo. Sí, así. Es sintético, ¿sí? Es sintético, el poliéster es sintético, multifilamento, no absorbible. Poligliconato. Profe, y ese sí se lo ponen a un vaso sanguíneo, pero no es absorbible. O sea, ya es para que se caiga por vida. Sí, pero hace un granuloma. ¿Saben qué es un granuloma? No, como lo de. Como alguna bacteria no la conocida. No. Si hay bacterias, no es un granuloma. Es un absceso si hay bacterias. El granuloma es un acúmulo de células gigantes que están respondiendo a algo que no pueden fagocitar los macrófagos fácilmente. Es un aglomerado de células. Entonces, si es un vasito sanguíneo, usted no quiere eso porque va a haber el bulto ahí. Usted quiere que lo que esté se degrade fácilmente. Y si no se degrada, que al menos no produzca tanta respuesta inflamatoria. Por eso la poliamina o el nylon. El nylon es muy bueno, pero no espérenme que me salte el poligliconato. El poligliconato, muy bueno también, es un material que está intermedio entre el morado y el gris. O sea, se absorbe en la mitad del tiempo del gris, pero más lento que el morado. El poligliconato es trenzado, pero tiene un poco más de memoria que el morado. No es tan utilizado, no porque no sea bueno, sino porque la mayoría del mercado distribuye el morado. Y es que es más empleado, ¿verdad? Por la reacción inflamatoria baja, es barato. En cambio, el poligliconato y la polidioxanona son mucho más costosos. Y el verde, el nylon o poliamina. Entre la poliamina, ustedes pueden encontrar el que es estéril, como el que viene ahí en el sobrecito, en el empaquecito verde, como el nylon de pesca, que ese no viene estéril. Pero es lo mismo, igualito. Incluso el nylon pueden llegar a encontrarlo trenzado. Y es que el trenzado se acopla mejor entre sí. Es decir, cuando ustedes hacen los nudos, como es trenzado, trata de evitar que se deshagan los nudos. Vamos a ver cuando hagamos los nudos con el monofilamento, en el nylon, el monofilamento, tienden a desatarse. En cambio con el trenzado no, pero el trenzado sí solo encuentran quirúrgico. Lo encuentran en quirúrgico. Bien. Ahorita nos volvemos a esta para verificar que sí haya quedado claro. Bueno, esta tablita, algo de lo poco que pide memoria, esta tablita. Pero no es tan difícil aprendérsela. Entonces miremos,
Tenemos primero el catgut. El catgut es de origen natural. La base pues es colágeno. El catgut dice que pierde el 33% de la fuerza tensil a la semana. O sea que en 7 días solo recibe las 2/3 partes de la tensión con la cual se puso. Se degrada muy rápido, miren allá, 70 días la absorción completa. Y mientras se va absorbiendo, miren la reacción tisular que hace, muy fuerte. El catgut, tratemos de no utilizarlo, saquémoslo ahí del llavero. Los siguientes, los morados, poliglactina 910 y el ácido poliglicólico. Los dos son un polímero de ácido láctico, pero entonces miren la diferencia, realmente redunda en cuando pierden el 35% de la fuerza tensil. Pierden el 35% de la fuerza tensil la poliglactina a las 3 semanas y el ácido poliglicólico a las 2 semanas. Sin embargo, la primera parte de la cicatrización tarda 1 semana. Pues con que ya supere esa semana, ya va a cerrar sin mayor problema. Por esa razón, sea la poliglactina o el ácido poliglicólico, que el ácido poliglicólico es más barata que la poliglactina, lo pueden utilizar. Fíjense que miren, la absorción completa toma el mismo tiempo. Se me olvidó hablar de la seguridad del catgut. La seguridad es baja del catgut porque se deshace. Contrario a este, miren, tiene muy buena seguridad y bajísima reacción inflamatoria. Por eso es que es tan apetecida esa sutura. La morada. La polidioxanona, gris. Entonces, sintética, allá es un polímero de poliéster. La fuerza tensil pierde solo el 14% a los 14 días. Entonces dura mucho tiempo haciendo efecto. Y la absorción, 210 días, 6 meses. Pues tampoco es tan bueno para ciertos tejidos que esté allá generando inflamación y molestia pues por 6 meses. Bueno, más de 6 meses. Seguridad del nudo, muy buena seguridad, reacción baja. Material sintético. Seda, natural. Entonces miren allá, pierde el 30% de fuerza tensil a, bueno, son 14 días, son 14 semanas. Todavía cuenta 14 semanas. El 50% de la fuerza tensil la pierde al año y dice que la absorción 2 años. Pero eso fue que lo catalogamos como no absorbible, se demora mucho tiempo en absorberse. Seguridad del nudo muy baja, se desata muy fácilmente, reacción tisular muy alta. Todos los que son naturales tienen reacción inflamatoria muy fuerte. Polipropileno sintético, poliamina. La poliamina es como el primo del polipropileno. Tienen exactamente lo mismo. La poliamina, poliamida, es el nylon. Seguridad del nudo, muy buena seguridad. Reacción tisular baja, muy bueno. El problema es que siempre pues que pasan ustedes la mano, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de palpar una perrita que han suturado con nylon. Hablando de perras que les hacen la OVH, no le pasa la mano así por la herida y siente los punticos. Nunca se va a degradar, no hace mucha reacción inflamatoria. Y el otro, el acero, que es la fibra que tiene mayor seguridad en el nudo. Esa vaina usted lo dobla y así como lo dobló, así se queda, eso no se deshace ese nudo. Tiene que seguirse torchando pues, para que se rompa. Y la reacción inflamatoria, pues muy baja. Profe, ¿esas suturas con nylon a futuro no pueden llegar a generar alguna patología? Siempre todos los procesos inflamatorios crónicos
afectan el sistema inmunológico y están inmersos dentro de la generación de procesos autoinmunes o inmunomediados. Entonces, por eso les digo que son contados casos los que uno utiliza eso. Yo solo utilizo para hernias, cuando el músculo está muy afectado, o para recorrer ligamentos. Pero ahí sí. ¿Y el acero? El acero casi no se utiliza, pero se utiliza a manera de cerclaje. Eso lo van a ver en cirugía 2, cuando hay fragmentos de hueso así separados y ustedes quieren que quede así juntico el huesito, entonces lo juntan, y le hacen un nudito ahí. Es la única. ¿Profe, la poliamina es absorbible? Es no absorbible. ¿Y el Es nylon. Poliamina, acuérdate, es nylon. El nylon es el nombre comercial. ¿Y el poligliconato? El poligliconato es sintético, absorbible. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a ir hasta aquí y descansamos un rato. Entonces, la sutura la vamos a categorizar de acuerdo a una unidad internacional, que es esta USP, en la cual se establece con ceros y con números sin ceros. Entonces, con ceros, mientras más ceros tenga, más delgada es la sutura. Mientras más ceros tenga, más delgada es la sutura. En cambio, si no tiene ceros, mientras más grande el número, más gruesa es la sutura. Se semeja pues a la escala matemática. Si es 0.003, es más pequeño que 0.3. Y en cirugía, pues uno la pide así. Quiero una sutura 2 ceros, o una sutura 3 ceros, o una sutura 0, o una sutura 5, o una sutura 6. Para mi práctica, que es en perros y gatos, yo no me muevo de el 0 y el 5 ceros. Entre ese rango suturo todo. Caballos, vacas, suturan también 3 ceros. 3 ceros se escoge generalmente para intestino. Pero he visto cómo cierran paredes abdominales en equinos con sutura 5 o 6. Que miren acá, una sutura 5 o una sutura 6, casi 1 centímetro. Es casi 1 centímetro, es casi 1 milímetro. Es muy gruesa esta parte. ¿Listo? Bien, entonces, tómense 5 minutos y hablamos de las agujas. Pues tengo estos 5 minutos para hacer los grupos. Mentiras, tómense 5 minutos y luego hacemos los grupos. Trabaje de una mejor manera en ciertos tejidos. Tenemos con esta, una aguja atraumática. La aguja atraumática no tiene punta. Pues dice punta Roma y el cuerpo es cilíndrico. Se utilizan tejidos que se atraviesan muy fácilmente. No tienen nada de restricción para el paso. Intestino principalmente. Tejidos parenquimatosos. Sin medio se ponen la aguja sobre el tejido y pasa.
Si de pronto cuesta porque el tejido es un poco más denso, utilizar una con punta. Traumática. Esta es sin punta o atraumática, esta es con punta o traumática. Las dos tienen cuerpo redondo. ¿Qué las hacen las traumáticas? El cuerpo, no la punta. Las otras, cortantes. Y cortantes es porque tienen forma de triángulo. Si es cortante es traumática, la punta es puntuda. Esto permite que se deslice muy fácilmente. Dentro de las cortantes hay una que tiene un corte convencional, que es un triangulito para arriba, y otra un corte inverso, pero es la misma vuelta, igualitico. Entonces para tejidos mucho más firmes. Y la otra que sí nunca la he utilizado es una taper cut, que es esta que está acá, que tiene la punta cortante y la mayoría del cuerpo liso. Se prefiere en córnea. La córnea es muy dura, entonces se necesita cortar, pero al momento de que ya corta, que deslice fácilmente para que no genere pequeñas grietas o fisuras. Todas igual, ahorita vamos a devolver, tienen una tipología, tienen una marca internacional. Entonces, las que son de cuerpo redondo y atraumáticas, se le hace un puntico sólido, o el círculo más bien lleno. Las que tienen cuerpo redondo y punta traumática, se ve un círculo y un punto en la mitad. Las traumáticas, pues, se ven así como un triángulo, y estas, las taper cut, se ven un triangulito y un círculo representando el cuerpo de la aguja. También las agujas se seleccionan de acuerdo a lo profundo que va uno a suturar o a lo próximo que tiene hacia así. Si el tejido está más próximo al cirujano, es mucho más fácil suturar con agujas rectas. Pero mientras más profundo sea lo que uno quiere suturar, uno necesita pequeños movimientos de muñeca y que esos pequeños movimientos lleven a que pase la aguja casi en la totalidad. Es decir, que estas agujas que tienen 5/8 de círculo, uno medio gira y ya casi que la pasa toda. Se escogen para tejidos muy profundos. Sí, no sé si me siguen la idea. Sí, es así, de esta. Usted la coge de esta punta y medio gira el portagujas y ya casi que salió al otro lado. En cambio, si es recta, pues uno tiene que meterla así y girar y girar y girar y girar. Entonces, por eso las rectas son para tejidos que están próximos, porque no puede doblarlos y exponerlos de una mejor manera. La mayoría de suturas vienen de medio círculo. Cirugías cirugías vasculares, ya que no es por la proximidad, sino por la delicadeza del tejido, normalmente son de 1/4 de círculo. Entonces aquí está representado en si es 1/4, si es medio, si es 5/8, o bueno, así es plana.
Toda la información viene consignada ahí, en la sutura, en el empaquetico de la sutura. Entonces ahí dice, fíjate acá, si es de medio círculo, 5/8 de cuarto, cómo es el cuerpo redondo, como está sólido, indica que la punta es atraumática. El color, ya sabemos, o poliglantina o ácido poliglicólico. Otras cosas adicionales, la fecha de vencimiento. Otra cosa importante, cómo se esterilizó. ¿Y cómo se esteriliza? Con óxido de etileno. La longitud de la sutura, el grosor, es una sutura 1. ¿Recuerdan los que vimos ayer? Medidas internacionales. Entonces, de acuerdo a eso, nombre único. Camila. Camila, dime, ¿qué características presenta el nylon? ¿Qué tipo de aguja? ¿Qué longitud tiene la aguja? ¿Qué método de esterilización utilizaron? Acá, sí, eso. Pues la aguja es de 3/8. Correcto, miren, entonces acá compárenla con esta, que es de medio círculo, que media circunferencia. Esta pues es menos. ¿Correcto? Aguja, cuerpo, ¿traumático o atraumático? Muy bien. ¿Qué cuerpo? Traumático, miren, tiene el triangulito. Y es un corte inverso porque la puntica va para abajo, pero es traumático. ¿La punta cómo será? ¿Traumática o atraumática? Siempre que el cuerpo es traumático, la punta es traumática. ¿Listo? ¿Cómo se esterilizó? Con radiación. Es un tipo de radiación, para que mencionamos, de plasma. ¿Listo? Contrario, estos normalmente no se esterilizan con autoclave. La mayoría se utiliza óxido de etileno. ¿Listo? O con radiación, con plasma. Fecha de caducidad, fecha de elaboración, fecha de caducidad. Ahí tienen el cuerpo, tienen la longitud. Y Camila, de esas tres, ¿cuál es la sutura más gruesa? ¿La 0, la 3 ceros o la 2 ceros? Más gruesa, la 0. ¿Sí? Muy bien. Es la más gruesa. Mientras más ceros, más delgada. Bien. Una pregunta, ahí lo que parece como 40 milímetros, ¿es el grosor de la Sí, sí. Listo. Otros biomateriales. Pegante. En la negra. ¿Esta? Pues esta no la vimos, pero... Pegantes. Los pegantes, todos son hechos a base de cianocrilato. Todos hemos tenido contacto con cianocrilato.
El más utilizado se llama Super Bonder. Y se puede utilizar Super Bonder para cerrar heridas. El problema pues es que no fue diseñado con ese fin. Se cristaliza más fácil. Y es que todos nos hemos pegado los dedos con Super Bonder. Esa vaina alcanza a generar una reacción exotérmica que depende del tejido, pues no es muy bien tolerada. En ambientes húmedos se cristaliza y se cae muy fácilmente. Estos cianocrilatos, que son específicos, son quirúrgicos, tienden a durar mucho más tiempo, pero igual se cristalizan e igual se caen. Es una medida temporal para hacer cierre de heridas. Sí, entonces el perrito, el futbolista que se corta y se le abre la piel, le echan pegante y pegan ahí y listo. Y maestro, vaya que lo suture un cirujano. Es que es cirujano plástico. Entonces es de control de daños realmente. Fíjense cómo tiene una sutura acá y entre los espacios le pueden poner pegante para que quede bien aposicionada la herida, bien enfrentada. Grapas, de esto nos van a hablar más los que van a hablar de cirugía gastrointestinal. Hay grapas tanto cutáneas como de intestino. Y es que el cierre con grapas es muy rápido. Es tal cual como engrapar unas hojas. Problema de las grapas, que no está acoplada para todos los tejidos. A mí no me gusta en la piel particularmente, porque la piel que es tan móvil puede llegar a generar pequeñas fisuras y aparte que estéticamente se ve horrible. Pero lo mismo, es rápido. En las películas también los héroes allá se dan garapa ahí para no sangrar y seguir peleando. Existen diferentes tamaños de grapas. Obviamente no son absorbibles. Al no ser absorbibles hay que retirarlas. ¿De qué manera? Con este adminículo que hay acá, son las tijeritas. Le venden a ustedes la engrapadora y la pinza para retirar las grapas. Profe, ¿y con esta sutura no se podrían infectar más? Si a veces con la sutura normal se infecta la herida. No, porque esta no produce reacción inflamatoria. ¿Te acuerdas que vimos por allá a cero? Creo que fue la última que vimos. Reacción inflamatoria nula. Ah, ok. Aparte, no hay poros a través de los cuales se meten. Recuerda que si es monofilamento, la posibilidad de infección es mucho menos que si es multifilamento. Otro. Mierda, y las grapas de intestino que ya el último grupo, uno de los últimos grupos nos va a contar cómo se emplean, qué características tienen, qué gigs hay para eso. ¿Qué nos van a contar de eso? En dónde se puede hacer, en quiénes se recomienda hacer. Pero es súper fácil. Cuando hagamos la práctica de suturar intestino, uno normalmente se demora para unos 30 minutos suturando el intestino. Con esta vaina son 5 segundos. Aparte, para cirugía no invasiva se hace esto, porque solo se meten las piezas y más fácil. Profe, pero en ese caso uno no tendría que volver a ver al paciente para retirarlos. O sea, No, allá se quedó. Allá se quedan. Cintas. Existen cintas en el mercado
estas que son elásticas. Entonces uno pega a un lado, estira, pega al otro lado y como es elástica, junta. Las enfermeras antiguas hacían corbatincitos también, cogían micropor, pegaban uno, pegaban al otro lado y entorchaban la parte media para que se corrugara y juntara los bordes de las heridas. En medicina veterinaria no funcionan muy bien las cintas, porque toca hacer harta tricotomía. Y después de la tricotomía empieza a generarse exudación y esa vuelta se levanta. Bien, hay otras en TikTok, en Instagram. Ven ustedes que se pega a un lado, se pega al otro lado y tiene la cremallerita. Y uno da la cremallerita y se va juntando. Y este. Es como el resumen de en qué condiciones, qué ventajas tiene una, qué desventajas tiene la otra. Indiscutiblemente, las suturas son muy buenas, pero demandan que la persona tenga un correcto patrón para ejecutarlas. Demandan más tiempo. El cierre es mucho más meticuloso, porque uno toma aquí 3 milímetros y aquí 3, no, yo quiero tomar 4, pues toma 4, aquí otra vez 2, aquí. Toma tiempo y necesita que el paciente esté anestesiado, evidentemente. Pero pueden practicarlo desde superficies hasta áreas muy profundas con la sutura. Las grapas, supremamente rápidas. Son y no son costosas. Las cutáneas no es costoso, porque uno engrapa de a una. Las internas ya es un poco más costosa, porque viene el slide completo. Y uno lo pone y solo las que tuvieron contacto con el tejido sirven, las otras se pierden. Entonces es muy rápido, es versátil. Cierre menos meticuloso. Las cintas en medicina veterinaria, como les digo, no se pueden utilizar. Si quieren llegar a utilizarlas, solo en la parte externa, pero se levantan muy fácilmente. Pegar con esto es súper transitorio. Así como los pegantes. Los pegantes, y pasa, cuando yo estaba en práctica, estaba en el área de peluquería, veía cómo le pasaban la máquina y los cortaban y le echaban el pegante y muy buenos. Y al otro día venían los propietarios con esa vaina toda abierta, porque eso se cristaliza y se cae. Entonces, Profe, ¿y eso por ejemplo que querían tejido con las... ¿el pegante? No. Pegantes hay unos que se pueden utilizar endovenosos, pero lo que hace eso es que precisamente se cristaliza el tapa. Entonces, para generar pues, como tapones vasculares, no más. Pero por ejemplo, si una vez no se corta el miembro hasta ahí está bien abierto, ¿puedo usar en caso para pegar no tengo toda la sutura? Sí, claro. Muy profundo, no se usa. No, si es muy profundo nada, porque mientras más húmedo, más rápido se cristaliza. Por aquí de pronto es la que no en partes externas, miren, en heridas profundas, porque mientras más profundo, más humedad encuentra. Entonces sirve solo, como vimos el ejemplo ahí, el cortoncito, le pone el pegante, incluso para mantener, tiene que suturar, tiene que hacer la síntesis, el uso de la sutura. Pero es súper rápido, no se puede utilizar en tejidos muy frágiles ni que tengan que puedan reaccionar de manera normal al calor, o sea, no en el ojo como tal. En párpado sí, pero no en el ojo. Por lo que les digo, no se ha puesto el poder en los dedos y eso se calienta. Y esta, entonces, muestra más o menos la pauta que deben seguir ustedes para hacer la selección de la sutura, el tipo de aguja para los tejidos que van a intervenir. Entonces, piel, por favor, para piel utilicen monofilamento no absorbible.
Yo he llegado a utilizar multifilamento absorbible, pero es porque para no botar la sutura. Pero que va a generar reacción inflamatoria. Entonces uno le advierte al propietario: se va a inflamar, póngale pañitos, tal, y rápidamente quítese. Quítese lo más rápido que pueda. ¿De qué depende que lo quite rápido? Que haya hecho un muy buen patrón intradérmico, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y se puede utilizar agujas casi rectas o rectas, miren, 3/8 es casi recta. Y obviamente que sean cortantes, porque la piel es dura, y la de los gatos más, y la de una vaca muchísimo más, la de un marrano es durísima. El tejido subcutáneo, absorbible, igual que la poneurosis, igual que la fascia, músculo, órganos, vasos, vísceras. Piel, ligamentos, vasos anómalos, no absorbibles, el resto absorbible. Y como les digo, mientras más profundo, traten de utilizar una aguja que tenga más longitud dentro de la circunferencia. Ya después de pronto van a entender un poco más fácil, porque uno medio gira la mano y ya la aguja ha atravesado casi que todo el tejido. Para órganos parenquimatosos y para vísceras huecas, monofilamento, que ya también les había indicado. Porque no permite que haya paso de microorganismos. Porque si es multifilamento, a través de esos pequeños canales se meten las bacterias y pueden ir del lumen hacia la periferia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos el lunes, si no es festivo. Instrumentos